Estamos con ustedes, distinguidos televidentes, desde Canal 9 en Ica, Perú. Es Ica en la noticia todos los días. Estamos entre las 7 y 9 de la noche. Ustedes pueden intervenir ingresando a nuestra página web, Canal 9, Ica Noticias. Allí pueden escribir, pueden dar un comentario. Pero si se animan, también pudiéramos establecer una comunicación telefónica en este mismo instante, si marcan el 922-105-909, 922-105-909. Estábamos entonces haciendo un preámbulo y ahora queremos que ustedes compartan la preocupación de quienes quisiéramos que el inicio del año escolar sea, digamos, lo más viable posible, y por eso decíamos que si ha venido el primer ministro a Ica, suponemos que se han superado determinadas gestiones que se requieren para mejorar o para consolidar algunos vacíos burocráticos que pueden estar por allí dándose. ¿Qué es lo que está sucediendo en algunos colegios de nuestra ciudad, sobre todo ahora que estamos con esta situación de preocupación que es el coronavirus? ¿Cómo están los baños de nuestros colegios? Veamos. Hecho lamentable. Visitamos los servicios higiénicos del Colegio San Luis Gonzaga de Ica y nos encontramos con una lamentable realidad. No se encuentran preparados para recibir a cerca de 3,000 personas, entre alumnos como docentes y trabajadores. El sarro y la falta de mantenimiento en los baños es deplorable. Como podemos observar en las siguientes imágenes, los baños no tienen agua, mucho menos jabón ni papel para secarse las manos. Más que preocuparse del Festival Internacional de la Vendimia, el gobernador de Ica, Javier Gallegos, debería preocuparse de dar un buen mantenimiento a los baños de los colegios estatales. Indica cómo lavarse las manos, que hay que usar jabón, papel te lavas y luego el tacho de basura lo botas. Hay agua. Hospitales de la región que se encuentran en un completo abandono. Observemos cómo se encuentran los baños del hospital regional. Bien, entonces allí está focalizado el tema y, como hemos dicho al comienzo, si la visita del primer ministro ha sido para poder tener un cronograma frente a una crisis que definitivamente deberíamos reaccionar de manera positiva. Si tenemos baños de colegios emblemáticos que no están operativos, imagínense cómo pueden ser los baños de nuestros centros educativos en distritos lejanos. Si tenemos que atender a pacientes que pudieran venir por el asunto del coronavirus
y los baños de los hospitales no están operativos, imagínense, en vez de irnos a sanarnos, vamos a complicarnos. Entonces, manos a la obra. Aquí tenemos que ver una reacción eficiente y rápida. Estamos frente a una emergencia. Realmente esta sí es una emergencia. Claro, como hemos dicho al comienzo, a diferencia de Europa, nosotros tenemos un clima privilegiado. Es el clima, es el sol, es la energía solar la que nos puede estar salvando, aminorando la amenaza. Pero eso no significa de que vamos a quedarnos con los brazos cruzados, porque si se tiene que poner operativo un baño, es cuestión de decisión. ¿Por qué no hay el servicio de agua potable? Se debe de pronto a la empresa que sigue siendo del Estado, afortunadamente, sigue siendo del Estado, por más OTAS que quiera ir al puente de la privatización, pero aún Mapica es del Estado. Entonces, encontremos un mecanismo válido, viable, rápido, ejecutivo, para que ningún colegio deje de tener el servicio de agua potable. En segundo término, aquí se tiene, por supuesto, que tomar conciencia que para lavarse las manos debemos tener jabón. Entonces, tenemos que ser civilizados. Como padres tenemos que enseñarle a los niños, a los adolescentes, que ese jabón se queda en el baño. En el ámbito administrativo, logístico de cada colegio, se tendrá que poner una persona que esté supervisando para que los baños nos acostumbremos a mantener, digamos, el jabón. No podemos arriesgar que nos quedemos sin jabón, y estamos hablando de estudiantes, probablemente adolescentes, y ustedes saben que en la adolescencia como que se toman las cosas de manera superficial, pero estamos necesitando, reitero, una prioridad, que esta preocupación nos anime a una comunicación permanente, a una supervisión, a una toma de conciencia también del estudiantado, pero por supuesto comenzando por el director de un colegio, la parte administrativa, para que, reitero, los baños estén operativos, con agua potable y con jabón. Y en el caso del hospital regional, a mí me parece que eso tiene, digamos, de inmediato que verse de inmediato una respuesta. No puede ser posible que nuestros hospitales estén con los baños no operativos. Vamos ahora, estimados televidentes, decíamos al comienzo que en Europa rápidamente el coronavirus se ha disparado con cifras alarmantes, especialmente en Italia y en específico en una región que se llama Lombardía. Van 131 víctimas, 631 personas fallecidas. Se han tomado entonces las medidas restrictivas porque lógicamente es una cifra bastante alta de fallecidos. Vamos con ese informe.
Italia recluye a sus 60 millones de habitantes por el coronavirus, mientras la población ha tomado de asalto los supermercados para hacer acopio de alimentos. Italia dio este lunes un paso sin precedentes al extender el aislamiento por coronavirus a toda su población, 60 millones de habitantes. Ni siquiera en China el confirmamiento con 50 millones de afectados había ido tan lejos y nunca un país entero había sido sometido a una medida de este tipo, todo para evitar la progresión vertiginosa del COVID-19 que ya ha dejado en Italia muchos contagiados y 460 muertos. El país ha echado el candado sin colegios, con las calles desiertas y luchando contra un enemigo invisible que amenaza con hacer entrar a la economía en recesión. El cierre de todos sus centros educativos, dejando sin clase a 1,6 millones de estudiantes. La decisión se tomó después de que se triplicaran los casos en la región y se duplicaran los muertos en 24 horas. No saben nada mismo que hacer, porque los dejas con los abuelos, que son personas más vulnerables. Es un círculo vicioso que ¿qué se va a hacer? Ya se han registrado casos en todos los países de la Unión Europea. En Francia, entre los 1.200 contagiados se encuentra el mismísimo ministro de Cultura. El gobierno trata de transmitir calma a la población. Acogemos con satisfacción el hecho de que más de 62.000 personas a nivel mundial se han curado, más del 70% de los infectados, dice el director general de salud. En Estados Unidos, el crucero Grand Princess, en el que se detectaron una veintena de casos, ha podido atracar en Oakland tras esperar durante días ante las costas de California. Sus 2.400 pasajeros serán puestos en cuarentena o repatriados. En Singapur, otro crucero, el italiano Costa Fortuna, con 2.000 personas, está siendo examinado ante el temor de que el coronavirus viaje a bordo. Tendríamos que explicar que en Italia, por iniciativa del primer ministro Giuseppe Conte, se había dividido regiones. Las regiones habían sido, digamos, clasificadas como áreas amarillas, áreas verdes y áreas rojas, digamos, para poder ser entendible. Lombardía, por ejemplo, desde un primer comienzo era una zona roja, porque como dijimos al comienzo, Lombardía en estos tiempos tiene un clima promedio de 6 grados. Es como, digamos, que nosotros estuviéramos en la zona altoandina de Huancavelica, digamos, en los tiempos de invierno crudo, 6 grados. Entonces eso ha sido un punto en contra que ha permitido, digamos, que el coronavirus cobre 631 víctimas. Muy bien. Pero Giuseppe Conte, que es el primer ministro de Italia, ha declarado que ahora toda Italia ha sido considerado zona roja. Por eso se ha inmovilizado, o sea, de acuerdo al informe que ustedes acaban de escuchar, prácticamente toda Italia está con candado. Nadie se puede mover, nadie puede salir de Italia y nadie puede llegar tampoco a Italia. O sea, esa es la medida que se ha tomado. En el informe también se hace referencia de lo que está pasando en Francia, de lo que está pasando en España. En Francia el propio ministro de Cultura está afectado de coronavirus. Pero es importante también hacer visible que la Organización Mundial de la Salud está haciendo un esfuerzo por hacer notar cuáles son los síntomas y qué es lo que tenemos que hacer para prevenir. El señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, así se llama, el director de la Organización Mundial de la Salud, está monitoreando a nivel de todo el planeta
qué es lo que está sucediendo en cada país. Y como hemos dicho, es preocupante porque nosotros sabíamos que el inicio, digamos, de esta pandemia fue China. Y China tiene 3.100 víctimas hasta estos momentos, 3.100 víctimas. Teniendo en cuenta que China pudo construir un hospital específicamente para poder tener aislados a todos los pacientes que se les iba detectando el coronavirus. En 10 días construyeron un hospital en China. Pero lo que sí no estaba en el escenario es por qué Europa, por qué España, Francia, Italia sobre todo, en estos 3 últimos días, cómo puede haber ganado la pandemia. 631 fallecidos y 10.000 casos detectados. El trabajo es intenso para el gobierno de Italia. ¿Qué está sucediendo en España? En España no hay la cantidad de víctimas que se registra en Italia, pero sin embargo sí hay una natural preocupación del gobierno que dirige Pedro Sánchez. Veamos. Pedro Sánchez anuncia medidas para las empresas y las familias ante la crisis del coronavirus. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha atendido por videoconferencia la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, tras la que pide a los ciudadanos y a las empresas que cooperen, siguiendo las recomendaciones de los expertos. En cuanto a las consecuencias económicas de la crisis, Sánchez ha solicitado a las instituciones europeas que se proporcionen mecanismos para dotar de liquidez a las pequeñas y medianas empresas. El bloque del Gobierno anunciado por Sánchez incluye medidas para proteger a las familias damnificadas por el cierre de centros educativos, medidas para garantizar el suministro de productos sanitarios y apoyar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, además del apoyo específico para el turismo y el deporte. Bueno, fíjense, este informe de España, que tiene por supuesto sus propias características, no hay, digamos, la cifra de víctimas tan lamentable que tiene Italia, y hay una decisión que nos parece valiosa, sobre todo quienes estamos en Ica y quienes estamos de alguna forma viendo la toma de decisiones a nivel del gobierno regional. Fíjense lo que ha establecido el gobierno de Pedro Sánchez en España. Se ha decidido apoyar a las pequeñas empresas, proporcionándoles determinada cifra de liquidez, porque las pequeñas empresas viven pues del día a día, a diferencia de las grandes empresas o de las transnacionales que tienen mucho recurso financiero y que saben defenderse de cualquier eventualidad. Un comerciante, un pequeño empresario fácilmente es vulnerable con una crisis. Entonces, eso es lo que habría que sugerir tanto a la gestión municipal como a la gestión regional de Ica. Pensar que hay comerciantes o hay pequeños empresarios que han sido afectados, independientemente a la opinión que tenga uno del Festival de la Vendimia, pero hay allí una afectación. Ahora viene otra etapa, vamos a pasar estos días y viene otra etapa. Entonces, lo que queremos es que exista esa sensibilidad, esa preocupación, porque, repito, necesitamos que se tomen decisiones enterizas. No es solo mirar la crisis en sí,
por el número de víctimas que pudieran darse, que en Ica afortunadamente no hay ninguna, salvo, digamos, el tratamiento que puedan estarse dando a quienes están como pacientes, porque tenemos la ventaja, como lo hemos dicho también, de nuestro clima, pero eso no significa que miremos el escenario total. Así que se aprende cuando uno proyecta un informe como lo que acabamos de ver en Italia o como lo que también se ha visto en España. Siempre se debe aprender lo justo y lo correcto.